Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos el transistor en un circuito de conmutación o switch electrónico para encender un foco de 12 volts. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Circuito para este ejemplo. Para el circuito siguiente y con los datos obtenidos del datasheet para el transistor 2N2222 y el foco de 12 volts, calcular los valores de RB así como los valores de voltajes y corrientes en todo el circuito para que éste funcione como un switch electrónico. En los recuadros siguientes se muestran algunos datos para la solución del problema, los cuales fueron obtenidos del datasheet. Nota 1. Se elige el transistor 2N2222 TO18 para este circuito, ya que puede manejar corrientes de hasta 800 mA, así que puedes usarlo para conectar algunos foquitos que tú tengas de 12 volts u otro voltaje y de otro valor de resistencia RC distinto al RC igual a 34.29 ohms de nuestro ejemplo, calculando el respectivo valor de IB para cada uno de ellos. Nota 2. En el caso de los focos, motores y relevadores, la resistencia de estos es fija y si no la conoces, calcula el valor de esta o mídela con tu multímetro y haz los cálculos con esta, ya que en los circuitos de conmutación el voltaje y la corriente a través de estos será menor a su voltaje y corriente nominal. Recuerda, este es un circuito de conmutación donde el transistor trabajará en la zona de saturación y corte. Una vez que se calculen todos los datos del circuito, al pulsar el switch 1, el foco encenderá mientras se mantenga presionado este. Recuerda que, sin presionar switch 1 igual a corte, foco no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, foco enciende. Clic. Más adelante veremos cómo este circuito puede ser accionado al aplicar un voltaje a la base desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc. Armado y prueba del circuito. Bueno, para agilizar el video, en este punto te daremos el diagrama del circuito con todos los datos calculados para VCC igual a 12 volts, para que lo pruebes en tu protoboard en forma manual. Recuerda que, sin presionar switch 1 igual a corte, foco no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, foco enciende. Pregunta 9. ¿Por qué es diferente el valor calculado de figura TCF1 IC igual a IFoco igual a 341.2 mA al dado en el datasheet IFoco igual a 350 mA? 3. Circuito 6. Switch electrónico para encender un foco armado en protoboard. Fíjate cómo remarcamos en rojo los orificios de las pistas para que sepas que hay continuidad entre ellas. También remarcamos los orificios de los buses en rojo para que te des cuenta que hay continuidad y voltaje positivo, y en azul que indica que hay tierra o ground GND.
4. Switch electrónico controlado por circuito externo. Bueno, ahora veremos cómo accionar a nuestro circuito switch electrónico para manejar un foco aplicando un voltaje a la base del 2N2222 desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc., ya que a veces tenemos que manejar corrientes o voltajes mayores que los que pueden proporcionar dichos dispositivos. Pues recuerda que estos dispositivos normalmente trabajan con voltajes de salida de 5 o 3.3 volts y corrientes de 20 a 40 mA, los cuales son insuficientes para manejar por sí mismos cargas superiores a estos valores. Recuerda que puedes utilizar un VCC diferente a este valor, 3, 5, 6, 9, 24 volts, según las necesidades de voltaje de tu carga. También aquí puedes utilizar otro valor de VI, 3.3, 5, 9, 12, 24 volts, según el voltaje de salida que maneje tu dispositivo de control. Precaución: nunca conectes directamente una carga mayor a 20 mA a un Arduino, Raspberry, circuitos digitales, microcontroladores, etc., porque se puede quemar. Específicamente haremos que el circuito del video 6, switch electrónico para manejar un foco, sea manejado por un circuito externo llamado monoestable o timer, aunque el principio puede ser aplicado a microcontroladores, circuitos integrados, Arduino, etc. 6. Circuito para este ejemplo. Ok, este es el circuito que utilizaremos para mostrarte cómo un circuito externo puede controlar al circuito de este tutorial, switch electrónico para controlar un foco. A este circuito lo llamaremos circuito 6, mientras que el circuito de control lo llamaremos circuito 3. Recuerda que este circuito 3 ya lo utilizamos en el tutorial, control de circuitos de conmutación por un circuito externo. Entonces, el circuito completo consta de circuito 6, switch electrónico para controlar un foco. Circuito 3, circuito monoestable o timer. El circuito anterior lo vamos a representar en la forma siguiente para que tengamos espacio para las ecuaciones y cálculos numéricos. Observa que el circuito 3, monoestable o timer, se representa como un circuito integrado 555. 6.1. Diagrama eléctrico con datos. Antes que nada, te recomiendo que hagas un diagrama como este, donde debes colocar todos los datos conocidos y los que no conoces, anótalos con otro color. Observa el ejemplo. Cuatro cosas importantes que debes recordar. 1. Recuerda que este es el valor de la resistencia del foco y es constante, la cual nos dará la corriente de saturación de la carga, IC igual a I foco. Si tú quieres trabajar con otro foco, solo cambia el respectivo valor de RC de la carga y el VCC si es que tu carga trabaja con otro voltaje. 2. También utilizaremos un valor de beta igual a HFE igual a 50 y no el de beta igual a HFE igual a 100 del datasheet. Recuerda que ya se dio una justificación para esto en video 1, conceptos básicos. 3. La malla o camino 1, donde está el foco, está alimentada con VCC igual a 12 volts, pero tú puedes cambiar este valor al voltaje que trabaje tu carga. 4. La malla o camino 2, donde está la resistencia de base RB del transistor 2N2222, está alimentada para este caso con VI igual a 5 volts, pero tú puedes cambiar este valor al voltaje de salida que trabaje tu dispositivo de control externo.
6.2. Flujo de corriente en un transistor. Antes que nada, vamos a marcar los caminos o mallas que sigue la corriente en este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Camino o malla 1, color verde. Camino o malla 2, color rojo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 1 de nuestro circuito tenemos. Recuerda que la ley de Kirchhoff de voltaje dice lo siguiente: en una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. ¡7! Cálculo de valores faltantes para nuestro circuito. 7.1. Cálculo de voltaje de resistencia de carga VRC. Entonces, para conocer el voltaje de la resistencia de carga VRC, utilizamos la ley de Kirchhoff de voltajes. Despejando VRC tenemos que, sustituyendo valores tenemos que, este valor de VRC igual a 11.7 volts lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (7.2) Cálculo de corriente de carga IC. Para conocer el valor de la corriente de carga IC, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3 tenemos que, este valor de IC igual a 341.2 mA lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Nota que el valor calculado de IC igual a 341.2 mA es menor al valor del datasheet para este foco, 350 mA. Esto es debido a que este valor se obtiene utilizando los datos del datasheet para este foco, es decir, IC igual a B foco entre R foco igual a 12 volts entre 34.29 ohms igual a 0.350 amperes. Por lo tanto, como el voltaje en el foco es menor a 12 volts, 11.7 volts, la corriente a través de él también será menor. Pero no te preocupes, ya que los motores, los relevadores, los focos, etc. funcionan con una tolerancia de voltaje y corriente, y si como en este caso es menor, es mejor. 7.3. Cálculo de potencia de disipación del transistor. La potencia de disipación del transistor 2N2222 se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos esta es la potencia de disipación del transistor, 102 mW. Y esta es la potencia máxima de disipación del transistor 2N2222 TO18 del datasheet, 500 mW. Este valor de 102 mW lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Recuerda que la corriente que pasa por la trayectoria marcada en verde es la misma, tanto en el colector del transistor como en el foco, por estar en serie. Así que corriente del colector igual a corriente del foco igual a 341.2 mA. 7.4. Cálculo de corriente de base IB. Para conocer el valor de la corriente de base IB, utilizamos la ecuación siguiente. Despejando IB y sustituyendo valores tenemos que, se elige un valor de beta igual a 50 para garantizar que el transistor esté siempre en la zona de saturación. Ver la nota anterior para saber más. Este valor de IB igual a 6.82 mA lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (7.5) Cálculo de voltaje de base VRB.
Antes que nada, vamos a marcar el camino que sigue la corriente desde el pin 3 del circuito integrado 555 del monostable o timer, pasando por el transistor 2N2222 y terminando en tierra, GND, de este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria marcada de nuestro circuito, tenemos despejando VRB y sustituyendo valores tenemos que este valor de VRB igual a 4.3 volt lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (7.6) Cálculo de resistencia de base RB. Para conocer el valor de la resistencia de base RB, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.1, tenemos que este valor de resistencia no existe, por lo que se elige la resistencia comercial más cercana. Claro que puedes unir varias resistencias para conseguir el valor exacto si así lo deseas. Entonces, se elige una resistencia RB igual a 560 ohms, que es un valor comercial. Este valor de RB igual a 560 ohms lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Te dejamos que calcule la potencia de disipación de la resistencia de base RB. 8. Comprobación de la polarización del transistor. Bueno, vamos a comprobar si el transistor de nuestro circuito está polarizado para trabajar en corte y saturación, como mencionamos en el tutorial Transistores en circuitos de conmutación, conceptos básicos. Nota 1. Un transistor se puede considerar como la unión de dos diodos, donde la base es en un NPN, el ánodo, y el emisor y colector son el cátodo. Nota 2. De acuerdo a la teoría del flujo de corriente convencional, la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, a cada voltaje de los diodos del transistor se le asigna al mayor voltaje un signo más y al de menor voltaje un signo menos, aunque los dos voltajes sean positivos. Con estos signos, compara la polarización de cada diodo, base colector y base emisor. Bueno, vamos a limpiar el diagrama y dejar solo el transistor 2N2222 para colocar los datos de voltaje emisor, voltaje base y voltaje colector. Recuerda que sin funcionar monoestable o timer igual a corte, funcionando monoestable o timer igual a saturación. Observa que marcamos la parte positiva más y negativa menos de los diodos base colector y base emisor del transistor para que los compares con los voltajes suministrados por las resistencias de polarización. 8.1. En el estado de corte, diodo base emisor. 1. La unión o diodo base emisor se polariza inversamente o no se polariza. En este caso, no se polariza. Diodo base colector. Voltaje más positivo, voltaje base, más 12 volts. Se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo, voltaje base, igual a 0 volts. Se le asigna el signo menos. 2. La unión o diodo base colector se polariza inversamente. En este caso, la base es menos positiva que el colector. En otras palabras, está en polarización inversa porque su parte positiva está conectada a un punto negativo del circuito y su parte negativa a un punto positivo también del circuito. 8.2. En el estado de saturación, diodo base emisor. Voltaje más positivo, voltaje de base,
0.7 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo, voltaje emisor 0 volts, se le asigna el signo menos. 1. La unión o diodo base emisor se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva, 0.7 volts, que el emisor, 0 volts. En otras palabras, está en polarización directa porque su parte positiva está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa a un punto negativo también del circuito. Diodo base colector. Voltaje más positivo, voltaje de base, 0.7 volts, se le asigna el signo más. Voltaje menos positivo, voltaje de colector, 0.3 volts, se le asigna el signo menos. 2. La unión o diodo base colector se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva, 0.7 volts, que el colector, 0.3 volts. En otras palabras, está en polarización directa porque su parte positiva está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa a un punto negativo también del circuito. ¡9! Circuito final con todos los datos calculados. Para agilizar el video, solo te damos el circuito final con todos los datos calculados para que el circuito monoestable o timer controle automáticamente al circuito del switch electrónico para controlar un foco. 9.1. Funcionamiento. 1. Presionando momentáneamente el switch 3, el timer empezará a funcionar. Clic. Teniendo en el pin 3 del circuito integrado 555 un voltaje cercano a 5 volts. 2. Este voltaje de 5 volts del pin 3 del circuito integrado 555 hará que por la base del transistor 2N2222 circule una corriente de IB igual a 6.82 mA para saturar a dicho transistor. Encendiendo por lo tanto el foco del circuito 6. 3. Después del tiempo preestablecido dado por la resistencia R1 y el capacitor C1, el pin 3 del circuito integrado 555 tendrá un voltaje de 0 volts. Por lo que la base del transistor 2N2222 tendrá una corriente de IB igual a 0 mA, por lo cual entrará en corte y el foco se apagará. En la descripción del video te damos un link para que bajes los circuitos de este tutorial armados en protoboard y puedas así agrandarlos para verlos con más detalle. Esta es la lista de videos de los transistores en circuitos de conmutación. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.